Hola a todos, bienvenidos a esta presentación. Introducción a la toma de decisiones multicriterio en proyectos de ingeniería y afines. Soy Juan Carlos Rojas, profesor de la Facultad de Arquitectura y Diseño de la Universidad de los Andes y también coordinador del Foro para el Estudio del Cambio Climático, Comisión Central de la misma universidad. Vamos a ver entonces de qué trata esta presentación, un tema que es de interés para resolver problemas donde podemos tener criterios en conflicto, es decir, que por un lado podemos ganar algo y por otro lado podemos perder algún beneficio. Toma decisiones multicriterio. ¿Cuántas dimensiones requiero para tomar una decisión que sea robusta, que sea coherente? Vamos entonces a analizar, vamos a ver un caso introductorio para poder tener una idea de la dimensión de este asunto. Bien. Vamos entonces a comentar un trabajo que se hizo hace tiempo en el año 2011 para un trabajo de tesis doctoral del año 2000 que se publicó en el año 2012. Se trata entonces de una comunidad rural ubicada en el páramo andino, específicamente en la cordillera de los Andes, en el Parque Nacional Sierra de la Culata. Se trata de la Cañada Las González, una localidad de páramo andino de 35 viviendas que tiene un ambulatorio para la atención médica primaria, una escuelita desde preescolar hasta sexto grado. Tiene la aldea un área de 2.86 kilómetros cuadrados y está circunscrita dentro de un parque nacional. Y la misma es atravesada por el río Las González o la quebrada Las González. Allí, de 35 viviendas, se tomó una muestra de 6. Se consultaron 6 familias para ver cuál es su estatus o para ese momento de cómo se abastecían de energía. Observen ustedes en esa tabla de cómo para cocinar, iluminar y para agua caliente sanitaria, qué tipo de recursos utilizaban. Vamos desde leña, gas licuado de petróleo, querosén, uso de motores de combustión interna con gasoil o gasolina, velas, linternas con pilas de taco grande y lo mismo pues el uso de la leña. Al ser un páramo andino, pues la leña no es algo abundante. Sin embargo, hay ciertos recursos del cual pues se echa mano. ¿Cuáles son los elementos o los dispositivos del cual existían en esos hogares? Veamos, en algunas familias algún televisor, casi todo radio reproductor, teléfono celular, lavadora, solamente una vivienda, un ordenador y en otra una licuadora. ¿Cuántos recursos se gastaban estas personas para abastecerse de esos recursos de acceso a la energía no moderna, es decir, una energía obsoleta, pero la única disponible para ese momento? Vean ustedes que para el uso de velas, baterías, queroseno, gasolina, pues aproximadamente sacando las cuentas, más o menos en promedio, 11-29% de los ingresos se gastaba en este tipo de recurso energético. Analizando las necesidades a futuro, se pudo establecer que la mayoría pues quiere tener su televisor, su lavadora, su ordenador y destaca acá el uso de máquina de coser y moledora de grano. Al ser una zona rural, pues esto tiene mucho sentido. Entonces, ¿cuál fue el objetivo de esa investigación para ese momento? Dado el contexto físico-natural y ecológico donde se circunscribe la aldea en estudio, las condiciones socioeconómicas de sus pobladores, las deficiencias en servicios públicos esenciales, la dificultad de acceso hasta sus viviendas, las restricciones ambientales derivadas de la figura de administración especial y la necesidad de acceder a los beneficios de energía moderna, pues se requiere un sistema de suministro eléctrico que sea asequible, fiable, sostenible, seguro y beneficioso para la comunidad. Veamos entonces dónde se ubica esta comunidad desde el punto de vista de topografía. Está en un valle que tiene el río Las González o la cañada Las González y las casitas están muy dispersas entre sí. Más o menos entre la primera y última casita se podría tener una distancia de más de 5 kilómetros. Se planteó la primera alternativa conocida como generación descentralizada dispersa, que es colocar un sistema de energía solar o la energía o el recurso disponible para ese emplazamiento, pero uno por cada vivienda. Eso es lo que se conoce como generación descentralizada dispersa.
Se planteó otra alternativa, generación descentralizada compacta, que implica un sistema para toda la aldea, es decir, una o varias fuentes de energía renovable o combinada con baterías y motores de combustión interna que mediante una microred puedan distribuir la energía al centro poblado. La otra opción fue extender la red eléctrica nacional, es decir, esta red está más o menos a más de 22 kilómetros del centro poblado, por donde pasan las redes eléctricas, que sería cerca de la Alcabala de las Cruces, que conduce hacia la población de Jají. Por lo tanto, pues llevar 22 kilómetros, 23 kilómetros de una red de media a alta tensión, pues tiene sus costos. Así se fue estableciendo para cada una de las alternativas todos los aspectos técnicos para cada modalidad de suministro: generación descentralizada dispersa, generación descentralizada compacta, las pérdidas, las microredes, las distancias, hasta llegar a la generación centralizada, que sería extender la red. En este sentido, observen ustedes que extender la red son más de 22 kilómetros, requiere una longitud de red baja tensión de casi 6 kilómetros y para ese momento, pues los costos, que no ha cambiado mucho, podrían estar sobre los $15,000 por kilómetro. Bueno, así podemos ver entonces las tres posibilidades que luego se pueden bajo cada modalidad tener combinaciones de fuentes de energía, y ahí se van configurando alternativas. Entonces son tres. Cada una tiene su propio arreglo tecnológico: generación descentralizada dispersa, la generación descentralizada compacta y la extensión de la red, que implica entonces una configuración de tecnologías y de aparamenta para poder dar servicio a este emplazamiento. Observemos entonces que para la generación descentralizada dispersa se plantearon 6 alternativas, solamente para esa. Esas alternativas se deben en cómo poder combinar fuentes de energía renovable, por ejemplo, solar con mini hidráulica, o solo solar, o mini hidráulica con viento, alguna de esas fuentes que estén disponibles para el lugar, combinación con uso de batería, motores de combustión interna o solamente energía solar fotovoltaica. Cada una tiene su propio costo, cada una se fue entonces estableciendo todos los aspectos técnicos. Para la generación descentralizada compacta, lo mismo, se plantearon 6 alternativas dentro de esa modalidad, que es combinando varias fuentes de energía renovables, combinando renovables con sistema de almacenamiento, un sistema de motor de combustión interna o grupo electrógeno y solamente energía solar. En la columna de la derecha, la estimación de los costes asociadas a estas tecnologías. Observemos acá una matriz de decisión. Quizás para algunos de ustedes por primera vez ven una matriz de decisión. ¿Qué implica eso? Pues para cada conjunto, para cada modalidad, el conjunto de alternativas tienen unos costos, tienen unos impactos ambientales, beneficios o impactos sociales, y tienen unos aspectos técnicos. En el cintillo de arriba, que se ve de colores, son criterios. De color un rosa podría ser, por ejemplo, el criterio económico. Los que están de color verde, un criterio ambiental; de color amarillo, Caterpillar, tiene que ver con el criterio social; y los de color lila serían los criterios técnicos, ¿no? Observen ustedes que para cada alternativa que sea equiparable, tiene que ser equiparable, si no, no tiene sentido hacer esto. Cada una pues tiene, para esos criterios hay subcriterios. Veamos entonces cómo podemos decidir acá. ¿Cuál es la mejor alternativa? ¿Qué cree usted? ¿Cómo deberíamos decidir? ¿Qué podemos hacer? No se ve una solución fácil teniendo 4 criterios y n subcriterios. Vamos entonces a desgranar. ¿Qué pasaría si tomamos la solución de las 13? ¿Cuál es la más barata? Observen ustedes allí que como históricamente así se ha hecho, en base a un criterio. Eso es lo que se dice monocriterio. Entonces, la generación descentralizada compacta 9, vean ustedes el costo de casi 442.000 euros, pero tiene un costo variable de operación y mantenimiento que puede ser un poco más alto que alguna de las otras alternativas que están allí. Dicho esto, para un mismo criterio son 2 subcriterios, en una es favorable y en otra no tan favorable. Vean ustedes acá un resumen. Entonces, 4 criterios: técnico, económico, ambiental y social. Los subcriterios son los elementos específicos que le dan vida al criterio, y el indicador es cómo medimos ese subcriterio. Por ejemplo, en el criterio técnico, observen arriba, coeficiente de eficiencia final. ¿Cuál sería su indicador? El coeficiente de eficiencia del sistema, que está medido en porcentaje. En cuanto a la energía no servida, ENS,
pues toda aquella energía que no se puede ofertar, ya sea porque el recurso de energía renovable, en este caso suponiendo un día de mucha lluvia, casi no hay sol, entonces la oferta cae. Eso podría generar como consecuencia una energía no servida. Y ahí hablamos de tantos kilovatios hora por año. Volvemos nuevamente a la matriz de decisión, vemos, planteamos, observamos, en algunos asuntos mejor, en otros asuntos peor, para todas las alternativas. Siguiendo entonces con la de menor coste, veamos ahora qué sucedería con el otro criterio, el ambiental. ¿Qué sucede con las emisiones de CO2, las emisiones de dióxido de azufre, emisiones de óxido de nitrógeno y el espacio requerido? Veamos acá que solamente en emisiones de CO2 hay algunas alternativas que tienen mejor desempeño que esa generación descentralizada compacta 9. Y lo mismo podría ser para las otras. En cuanto al criterio social, observen ustedes allí qué sucede en la aceptación social de la energía en cuanto a los empleos creados y al índice de desarrollo humano. Esta alternativa podría tener o tiene un comportamiento que en algunos casos es mejor que alguna de las otras alternativas, pero hay algunas otras alternativas que la superan. Lo mismo en cuanto a la generación de empleo, no es muy buena esta alternativa, generaría 0.04 empleos por año, mientras que hay otras opciones que generan 0.12 empleos por año. En cuanto al índice de desarrollo humano, más o menos parejo. Si nos medimos ahora en los aspectos técnicos, observen allí que para la misma alternativa que si hubiésemos elegido por menor coste, igual tiene una eficiencia que no es del todo buena, es mejor que algunas otras, pero no es la mejor. Lo mismo en cuanto a la disponibilidad de fuente de energía primaria, en cuanto a la fiabilidad de la tecnología y en cuanto a la energía no servida. Como ustedes ven, entonces si yo hubiese decidido, si hubiésemos tomado por el menor coste, pues seguramente es la más barata de todas, pero no es la que tiene el mejor desempeño en todos otros criterios y subcriterios. Entonces, tomar una decisión de esta naturaleza no es nada sencillo. Por esa razón, se utilizan los métodos de decisión multicriterio para poder entonces afinar el análisis del problema, es decir, descomponerlo, analizarlo e integrar las soluciones para, mediante un método multicriterio decision making, que serían la sigla MCDM, entonces podríamos acercarnos a una toma de decisiones más realista, más coherente y mucho más robustas. Así que bueno, bienvenidos a esta área del conocimiento que tiene que ver entonces con la toma de decisiones multicriterio. Espero que esta presentación les motive para seguir conociendo y profundizar conocimiento, ya sea para distintos proyectos de ingeniería, arquitectura, diseño industrial y otros que permitan entonces seleccionar de mejor manera un material, ubicar mejor los recursos, seleccionar un personal, decidir si se invierte o no en un proyecto, entre otras posibilidades. Muchísimas gracias por su atención.